¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les vamos a hablar acerca de el cultivo del kiwi. Vamos a hablar desde el principio hasta llegar a cosechar nuestros kiwis. Nosotros ya tenemos plantados hace 6 años kiwis que ya están produciendo. Si no lo sabían, en nuestro video anterior acerca de la cosecha del kiwi hablamos del tema. Lo que vamos a hablar el día de hoy es de cómo planificar dónde colocar nuestros kiwis. Podemos hacerlo, si bien se puede cosechar y cultivar en recipientes o en contenedores que sean bastante amplios, como de 50 litros aproximadamente, nosotros lo tenemos directamente en tierra. La planificación a la hora de cualquier clase de cultivo es importantísimo. Nosotros te vamos a estar contando lo más importante a la hora de cultivar tus propios kiwis. Para empezar, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la orientación que va a tener el sol donde va a estar nuestro kiwi. Mínimamente tiene que recibir 8 horas de sol directo, porque para que se desarrollen sus frutos es necesario que le den sol. Si bien es sensible a las temperaturas superiores a 30 grados, en las cuales las hojas del kiwi se pueden resecar un poco y se pueden caer inclusive algunas, pero siempre y cuando se tenga un riego adecuado y frecuente, no va a pasar más que eso. También es susceptible al granizo y a otro tipo de inclemencias climáticas que nosotros no lo protegemos, pero bueno, si uno puede, lo puede proteger con una mediación. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que para poder obtener kiwis, excepto que tengas una planta que sea autofértil, se necesitan 2 ejemplares. Un macho, que es el que poliniza a la hembra, que es la que posteriormente va a dar los frutos. Y otro detalle importante a tener en cuenta, que algunas personas me han preguntado si se puede tener kiwis desde semilla. Como poder se puede, pero teniendo en cuenta este detalle y que no se sabe la sexualidad de la planta hasta que florece, lo cual puede llegar a llevar 4 o 5 años, y la necesidad de que la planta ya esté o en un contenedor de 50 litros por lo menos o en tierra directa, nos lleva a que está bueno, lo podés hacer, no digo que no, pero si vos querés garantizarte que vas a tener frutos y que los vas a tener en un periodo de tiempo un poco más corto, eso ya es otro tema, pero sobre todo la garantía de que vas a tener frutos y de que las semillas que tenés te van a dar una planta hembra, lo mejor es tenerlo directamente desde plantas que uno compra en un vivero que adquiere de una persona que hizo un esqueje o un acodo y te dice: esta planta es de una hembra y esta es de un macho, porque si no es muy difícil que podamos llegar a tener frutos desde semilla. Por característica que tiene el kiwi. Si fuera un kiwi autofértil, sí, tardará 4 o 5 años en dar flores y posteriormente frutos, no va a haber ningún problema. El tema es que si te encontrás en Argentina o en alguna otra región del mundo en la que no se comercializan kiwis, o podrías averiguar bien si los kiwis que vos consumís son autofértiles, las plantas obviamente, puede ser desde semilla que se llegue a tener kiwis. Eso no hay ningún problema. Pero bueno, este no es el caso en el que estamos hablando nosotros, que tenemos solamente kiwis que necesitan 2 sexos. Una vez que tenés las 2 plantas de kiwi, el lugar donde los vas a colocar, lo que tenés que tener en cuenta es el nivel del terreno. Si vos lo vas a plantar, por ejemplo, como hicimos nosotros en el patio de nuestra casa, hay que ver que cuando llueve mucho y abundante, prestar atención antes de trasplantar nuestras plantas si ese lugar no se inunda. ¿Por qué? Porque el kiwi es especialmente sensible a la asfixia radicular. Esto significa que la planta, cuando está encharcada durante un tiempo no muy largo, se tiende a pudrir sus raíces. Son raíces que son superficiales. Por eso, a la hora de abonar la planta, esta planta no se puede puntear alrededor como suele hacerse con otras plantas frutales, de puntear alrededor de la planta y colocar el compost. Directamente lo recomendable es abonar con la materia orgánica alrededor de todo lo que sería la planta, pero sin puntear, porque se pueden dañar las raíces y al ser superficiales está dañando la planta.
Otro punto a tener en cuenta es que hay que entutorar y emparrar. Porque una cosa es entutorar como entutoramos un tomate con una caña o con un palo fino, pero el kiwi se va a desarrollar con mucha fuerza y va a tener una gran envergadura. Por eso lo importante es hacer un buen emparrado, una buena estructura donde el kiwi se pueda colgar, donde pueda apoyar todas sus ramas y posteriormente donde van a estar apoyados los frutos. Hay que tener en cuenta que una planta de kiwi en máxima producción alrededor del séptimo, octavo año, aproximadamente, esto es todo teórico, nosotros tuvimos 40 kilos este año, que es el sexto. Entonces lo importante es que la estructura sea fuerte, porque va a tener que soportar la planta y encima los 50, 40, 30, 25, la cantidad de kilos de fruta que tenga nuestra planta. Y si no tiene una estructura lo suficientemente fuerte, la planta se puede romper. Una vez que llegamos a encontrar el terreno adecuado con la cantidad de horas de luz que requiere y sin que haya riesgos de inundación, en el caso de que el terreno sea bajo, se puede rellenar con tierra y no hay ninguna clase de problema de implantarlo ahí si no hubiera otra parte donde reciba la cantidad de horas de luz que necesita. Ahora bien, como tenemos dos plantas, lo mínimo requerido que se pueda poner las dos plantas es una distancia de 3-4 metros. Como máximo 6-7 metros. ¿Por qué? Porque es necesario que las flores estén cerca, así que cuando los insectos vienen y polinizan, tienen que pasar sí o sí de la flor macho a la flor hembra y llevar el polen de una a otra para que se pueda polinizar. También se puede hacer la polinización a mano. Y esto es un detalle importante. ¿Por qué? Porque vieron que el kiwi adentro tiene un montón de semillitas. Cuanto más polen y cuanto más estigmas, que es la parte femenina de la flor, sean polinizados, o sea que sean fecundados, mayor cantidad de semillas va a tener el kiwi y más grande va a ser la fruta. O sea que si nosotros nos tomamos el trabajo en el momento de floración de cortar de la planta macho una o dos o tres florcitas y empezar a polinizar lo más posible, frotarlo sobre la flor hembra, lo que vamos a hacer es poder tener kiwis más grandes. Otra cosa que hay que tener en cuenta al momento es el tamaño del hoyo en el que vamos a introducir nuestra planta. Esto es una regla que nosotros utilizamos para toda la clase de árboles y plantas frutales que tenemos sembrados. En este caso vamos a hablar del kiwi. Hacer un hoyo de 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo por 60 centímetros de profundidad. No significa que esto vaya a ser el volumen que vaya a ocupar el kiwi, pero lo que importa es que tenga una buena cantidad de espacio para desarrollar las raíces y que esta tierra que vaya a estar en este espacio esté bien mullida y bien nutrida. Por eso, sacamos ese volumen de tierra, la desgranamos bien, le sacamos tierra, basura, piedras, basura, cualquier cosa que esté interfiriendo en el desarrollo radicular adecuado, y vamos a rellenar con la tierra bien desmenuzada. Llenamos bien con esta tierra bien flojita. Si nos queda algún pedacito de tierra duro hecho una pelotita, lo vamos a desarmar con nuestras manos. Tiramos un poco más de tierra, sacamos toda la basura, cualquier resto que esté molestando, y ahora vamos a probar a ver si el plantón se encuentra a la misma altura que el terreno. Probamos. Acá vemos que le falta un poco. Esto es muy importante, que sí o sí esté a la altura del terreno, porque después cuando vayamos a regar o cuando llueve, si el tronco se encuentra un poco más abajo que la altura del terreno, esto va a generar pudrición y nuestra planta va a pudrirse. Así que es muy importante que rellenemos bien hasta esa altura. Vamos a probar de vuelta. Acá cercioramos que ya está a la misma altura que el terreno, y ahora sí vamos a rellenar con el resto alrededor. Acá estamos trasplantando un membrillo, pero este ejemplo sirve para todos los árboles frutales, bueno, y no está exento el kiwi.
A este frutal le agregamos humus de lombriz. Bien, se puede agregar compost también. Bueno, el humus de lombriz es más concentrado, así que le estamos poniendo un baldecito nada más. Pero si vas a agregar compost, más o menos la proporción que te aconsejamos es del 50% de compost y 50% de la tierra bien sueltita. Acá tenemos el humus de lombriz, que lo único que le falta, que es lo que más tarda, son las cascaritas de huevo, pero el resto ya está todo bien cocido. Después lo que tenemos que hacer, como vemos acá que estamos haciendo con el membrillo, es hacer que las raíces empiecen a despegarse de la maceta, porque si no tenemos este famoso efecto maceta, que cuando nosotros trasplantamos nuestros árboles y no removemos las tierras, obviamente con la delicadeza para no romper las raíces, pero sí para evitar que queden bien pegadas, porque esto nos va a complicar el desarrollo de la planta. Ven que está todo muy duro, por eso con cuidado vamos a meter con la palita o con los dedos la verdad que me cuesta bastante. Rellenamos, vemos que la tierra esté bien suelta, bien desgranada, que no haya ningún tipo de piedras ni de basura. Tiramos el humus de lombriz en la base, rellenamos bien con este humus, que va a ser lo que le va a aportar los nutrientes para la próxima temporada, primavera-verano. Ya este membrillo estuvo dando flores, así que probablemente nos vaya a dar frutos. Y es importante, tanto para el membrillo como para el kiwi, de lo que estamos hablando acá en el momento, que tenga bien nutrida la tierra para que se pueda desarrollar. Si no va a fructificar, de igual manera va a producir ramas y hojas y va a tener que crecer, y si no tiene los nutrientes adecuados no crece. Una vez que ya tenemos nuestra planta correctamente trasplantada, apisonamos un poco la tierra alrededor, que quede lo más agarradita las raíces a la tierra nueva posible, y vamos a proceder como siempre a regar abundantemente para que la planta pueda establecerse lo mejor posible. Ahora a continuar cuidando de nuestras plantas. Durante los próximos 2 o 3 años es muy probable que aún no florezcan, pero sí es importantísimo ir cuidándolos y manteniendo y guiando el crecimiento, porque el kiwi tiene un crecimiento muy vigoroso, así que los primeros 2 o 3 años, aunque no nos dé fruto, sí es importante hacer el trabajo previo de guiar con la poda. No hacer una poda excesiva, pero sí hacer una poda que vaya guiando a la planta hacia donde nosotros tengamos la estructura en la que queremos que se apoye, porque si no puede ser que si tenemos otros árboles o la casa nuestra o la casa del vecino o lo que sea, el kiwi tiende a enredarse en lo que se encuentra en el camino y crece con mucha fuerza. Por eso es importante que nosotros vayamos haciendo una poda equilibrada y vayamos dándole la guía hacia dónde queremos que vaya y se establezca. A veces inclusive es necesario, porque las ramas se van muy para arriba, cuando la rama todavía es bastante tierna, en el momento de primavera, bajar la rama con delicadeza y atarla sobre la estructura donde queremos que se vaya a ir emparrando, porque si no nos puede pasar que por ahí una temporada no le prestamos atención a la poda de nuestras plantas de kiwi y se nos vayan para cualquier lado, y después vamos a tener que hacer sí o sí una poda forzosa, porque se nos está yendo hacia cualquier lado y después es muy difícil volver hacia atrás, y cada año que va pasando y nosotros no vamos podando, la planta va a gastar un montón de recursos que, si después los vamos a podar, va a ser un montón de trabajo desperdiciado. Si ya tenés tus plantas de kiwis y no te dan muchos frutos o te están dando frutos pequeños, sobre todo, bueno, el problema de la polinización puede ser en ese caso, pero si no te están dando muchos frutos, otro de las causas por los cuales los kiwis no fructifican adecuadamente es una poda incorrecta. Para ello es importantísimo que al momento que se realice la cosecha, cuando sacamos los kiwis de la planta, que dejemos los cabitos del kiwi en la planta. ¿Por qué? Porque ese cabito nos va a indicar cuál es la rama que debemos podar
y cuáles son las ramas que debemos dejar en la planta. ¿Por qué? Porque el kiwi, al igual que otros frutales, pero en particular estamos hablando del kiwi, florecen y fructifican sobre las ramas que crecieron la temporada anterior. Esto significa que va a brotar la flor en la rama que se dio esta temporada, que no dio frutas, pero va a dar frutas el año que viene. Y si nosotros las podamos, le estamos quitando al kiwi la posibilidad de fructificar. Por eso te puede pasar que tengas una planta que tenga muchos años, que esté bien abonada, que esté bien regada, que reciba la cantidad de luz necesaria, pero que no te esté dando la cantidad de frutos en consonancia con todos los cuidados que le estás dando. Esto puede ser por un problema de poda. Así que si vos tenés este problema, ahora que estamos en julio, se va a podar en agosto, porque los kiwis en este momento todavía están con frutas en la mayoría de los casos y no se cultivaron por completo. Si no realizaste la poda, ten en cuenta este detalle y vas a ver cómo la próxima temporada vas a tener muchas frutas, y si realizas la polinización a mano, también muchas frutas grandes. Muy bien amigos, hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Espero que les haya resultado de utilidad. Cualquier duda que les haya quedado, no duden en hacérmelo saber acá abajo en los comentarios. Los vamos a estar respondiendo uno por uno, y si son muchas las dudas, hacemos otro video para poder llegar a responder a todos los amigos que estén ahí del otro lado con sus cultivos de kiwis, con su planificación para cultivar kiwis, con todas las ganas para que tengas tus propios kiwis en casa como tenemos nosotros. Nos vemos en la próxima, les dejo un beso grande